Extensión de exaltación, y en este momento nos dispondremos a tener una pequeña extensión de todo lo que haremos por la eternidad, escuchar la voz de Dios, amén, escuchar la voz de Dios. Por eso le invito por favor a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Juan, capítulo 15, versículo 2. Juan, capítulo 15, versículo 2. En la pantalla va a estar proyectado el versículo y lo estaremos leyendo en la versión Reina Valera 60. Y Juan, capítulo 15, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios, gracias. Gracias porque hoy has preparado un mensaje especial para mí y para la iglesia cristiana Querit. Gracias Dios porque en esta mañana podemos disponer nuestra mente y nuestro corazón, en especial nuestros oídos, a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Por eso yo en este momento te pido de la manera más sencilla y más humilde que tú nos regales el entendimiento a mí para poder exponer tu palabra, y a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, para poder entender el mensaje que tú has dado, Señor. Permíteme expresarme de la mejor manera tu palabra. Permíteme expresar de la mejor manera tu mensaje. Permíteme, Señor, que mi vida sea ese canal, ese medio para poder expresar y hablar a través de tu palabra, Señor, pero en especial que seas tú. Que seas tú hablando a nuestras mentes, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestros entendimientos, Padre Celestial, y que el mensaje que Juan capítulo 15 versículo 12 hoy sea un rema para nosotros, que sea esa palabra, ese versículo el cual vinimos buscando hoy, que esa sea tu voz, Padre Celestial, audible en esta mañana a nuestra necesidad, a lo que venimos, bendito Salvador, en esta mañana. Una vez más te lo imploro, sé tú. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y la predicación del día de hoy tiene como título: los cuidados de Dios. Los cuidados de Dios. Iglesia, conozco el testimonio de una joven la cual, gracias a Dios, tenía absolutamente todo en su vida. Tenía una familia unida, una familia compuesta por padre, por madre, tenía estudio y aún hasta tenía una belleza física que la caracterizaba. Quizás el único defecto, entre comillas, que tenía esta mujer era una pequeña desviación que tenía en el dedo meñique de la mano izquierda, la cual desde niña se ocasionó por un pequeño accidente. Iba corriendo, se tropezó, cayó sobre su mano y se le torció un poco el dedo meñique. Esta joven era una muchacha la cual desde pequeña creía en Dios. Desde pequeña sus padres le habían enseñado la Biblia, la palabra de Dios, y podría decir y afirmar que esta mujer tenía fe. Con esa fe que tenía, ella nunca pensó en, abro comillas, molestar a Dios, orando para que se enderezara el dedo meñique, pues lo consideraba una cosa quizás insignificante para Dios. Y dentro de su pensamiento ella creía que esa cosa insignificante para Dios no ameritaba que Él le prestara atención, porque ella pensaba que Dios tenía muchos más milagros importantísimos por hacer a otras personas o en otras partes del mundo. Y es por eso que ella
generalmente hasta esa noche no pedía oración para que su dedo se enderezara. Cuenta en su testimonio que en un servicio de adoración, el líder que presidía la reunión en ese momento pidió que todos levantaran la mano a lo alto y que comenzaran a pedirle a Dios de todo su corazón ese milagro. Que no importaba si era un milagro grande, sobrenatural, el cual consistía en cosas las cuales científicamente no se podían, o que pidieran aquel milagro por más pequeño e insignificante que le pareciera a las personas. Lo importante era que le pidiera a Dios. Y aquel líder que estaba presidiendo la reunión de adoración dijo: si es importante para ti, es importante para Dios. Y ella con fe alzó sus manos y le pidió a Dios que sanara su dedo, que enderezara su dedo meñique. Y cuenta que ella empezó a sentir un calor mientras tenía sus ojos cerrados, y comenzó a adorar y comenzó a alabar y le pidió a Dios con todo su corazón. Y cuando ella abrió sus ojos, su dedo meñique se había enderezado gracias al poder de Dios. Y yo leía esta historia y decía: ¡guau, Dios! ¡Qué bueno! Qué bueno por ella, qué alegría la que ella sentía. E inmediatamente mi mente me dijo: ¿por qué Dios obra en cosas tan pequeñas y otras peticiones que le hemos presentado no las contesta? Porque claro, ese milagro quizás era pequeño e insignificante para ella, pero si Dios pudo enderezar el dedo meñique de esa mano, porque Dios no ha contestado las demás peticiones si se la hemos hecho con fe. Y entraba esa dualidad en mi vida y decía: ¿cómo es que Dios puede obrar en un dedo meñique de una mujer y no puede usar su poder y su omnipotencia para poder traer paz al pueblo de Israel, que en ese momento se encuentra en guerra allá en Medio Oriente? Porque Dios no escucha las peticiones de paz, de tranquilidad, de cese de violencia, de depravaciones, de desesperación que está ocasionando en ese momento la guerra en todo el mundo. Si Dios hace un milagro de una mano, porque Él no obra en este momento en el hambre de todos aquellos niños que se encuentran en el Mitú, en la Guajira, en el Chocó, en la costa pacífica? Aquella hambre los cuales aquellos niños sin culpa alguna tienen y mueren de la manera más triste, más baja posible. Porque si Dios mostró su poder en algo que podemos considerar insignificante, ¿por qué no mostró su poder en aquella petición que hicimos por un familiar que está enfermo, por un conocido que quizás murió, por una persona la cual está enferma, por el bienestar? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido y quizás no vamos a recibir una respuesta al dolor que estamos sintiendo hoy. Si Dios lo pudo hacer con el dedo meñique de una mano de una mujer, y podría continuar el por qué y por qué y por qué. Y es que es algo que yo no alcanzo a comprender. Pero mientras leía todo el capítulo de Juan 15, entendía que si yo logro entender a Dios, sus decisiones, sus acciones, por qué sí hace y por qué no hace, Dios dejaría de ser Dios. Porque si mi mente, si mi inteligencia, si mi capacidad cognitiva me tiene y me da para entender la grandeza de Dios, Dios dejaría de ser omnipotente. Si con nuestra mente podemos comprender lo que Dios hace,
Dios no sería omnipotente, sino sería limitado, porque mi mente es limitada, porque tu mente es limitada, porque si nuestra mente limitada entiende las razones del actuar o del negar de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Y si tenemos todas las respuestas, y si hoy lograra entender y comprender todas las cosas que pasan en mi vida, me creería que no hay nadie más por encima de mí. Pero todos sabemos que no hay nadie más grande que nuestro Dios todopoderoso. Y entendía y comprendía que muchísimas veces cuando estoy en la cocina y estoy utilizando un elemento, un cuchillo para poderle partir una fruta a mi hijo para que se lo pueda comer, muchas veces mi hijo me ha pedido que le dé el cuchillo. Me dice, papi, esto, y me señala el cuchillo. Y yo le digo, príncipe, esto no te lo puedo dar. Y él me dice, papi, esto. Y yo le digo, no, corazón, eso es algo que no te puedo dar. Y ya la tercera vez no me dice, papi, esto, sino empieza a llorar. Y empieza a llorar y dice, papi, esto. Y empieza a llorar y empieza a llorar. Y por más que yo le explique, papi, eso no te lo puedo dar, él no va a entender la razón, la verdad, porque la mente de mi hijo de 21 meses no entiende que si yo le doy el cuchillo, él se puede lastimar. Que es más el daño que yo le puedo hacer si le doy lo que él quiere, en el momento que él quiere, de la forma que él quiere. Y a que no adivinan, iglesia, nosotros somos como mi hijo de 21 meses. Que muchas veces le hemos pedido a Dios un cuchillo y Él nos ha dicho no. Y le seguimos pidiendo a Dios en oración un cuchillo y Él nos dice no. Y somos como mi hijo de 21 meses y comenzamos a llorar y a quejarnos y a decir, es que Dios no me responde. La razón, porque no entendemos el completo panorama de los no de Dios. Yo no le doy el cuchillo a mi hijo por su protección. Dios no nos ha contestado oraciones por nuestra protección. Y las oraciones que no son contestadas generan en nosotros un dolor. Y entendía que en Dios nuestro dolor siempre tiene un propósito. En Dios nuestro dolor tiene un propósito. En Dios, amada iglesia, nuestro dolor tiene un propósito. Y en la naturaleza nosotros podemos ver un poco acerca de los propósitos del dolor. Y resulta que una de las mayores joyas que existe en el mundo son las perlas. Y las perlas naturales se forman quizás de alguna manera que no todos conocemos. Y el proceso de la formación de esa perla comienza cuando la concha se va a alimentar. Ella abre un poquito su boca, por decirlo de alguna manera, y empieza a alimentarse. Y cuando de repente en ese proceso de alimentación se entra una sociedad, un cuerpo extraño entra, se introduce en el interior del cuerpo del molusco. Y en ese momento empieza a nacer en ella, a crecer en ella, y se mete ese cuerpo y comienza a causar un dolor, un malestar en el molusco. Y si nos damos cuenta, el molusco no tiene manos para quitarse lo que le entra, tampoco tiene una lengua para poderlo sacar. Lo que ella hace
Su proceso natural es que con ese dolor que empieza a comenzar, con esa molestia que empieza a causar, la reacción que ella tiene es cubrir lentamente, lentamente, lentamente con el nácar aquella impureza, aquel objeto extraño, con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada conchiolina, formando la sustancia que conocemos como el nácar. Y es esa la sustancia que recubre toda la cavidad paleal del animal. Y a cabo de un periodo, la partícula o el objeto extraño termina siendo cubierta por una o por muchísimas capas de nácar, formando lo que conocemos como una perla. Y el valor de las perlas se van determinando de conformidad con su forma, qué tan ovalada es o qué tan parecida a una lágrima lo es. También lo da la rareza de su color, algunas son blancas, otras negras, y naturalmente qué tan grande es esa perla. Y aunque las características estéticas y de tamaño son fundamentales en la valoración de esa perla, el precio final depende en gran medida de lo que esté de moda en ese momento. Por ende, el dolor del molusco y cómo se trató ese dolor determinan el valor de la perla. Y el brillo de la perla, iglesia, depende de la reflexión luminosa en la superficie cristalina. Y mientras que la indecencia proviene de la fracción y la difracción luminosa en las múltiples capas del nácar que se forma en una perla cualquiera. Y es en este momento, amada iglesia, en que ustedes y yo debemos apreciar nuestro dolor. Es en este momento donde debemos hacer ese símil y esa comparación de que así como la concha aprovecha ese dolor para transformarlo en una joya preciosa, nosotros debemos apreciar esa oración, la cual no obtuvimos una respuesta. Es momento de que nosotros, ustedes y yo, le demos un tratamiento correcto al dolor que nos están ocasionando las situaciones difíciles en nuestra vida. Es momento de dar un resultado hermoso para adornar y para darle la gloria a Dios. Es momento de entender que nuestro dolor en Dios tiene un sentido. Es momento de que comprendamos, amada iglesia, que nuestro dolor en Dios tiene un sentido. Y me encanta cómo Dios utiliza Juan capítulo 15 para decirnos que vamos a tener dolor. Versículo 1 de Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. A partir del capítulo 13 de Juan, de conformidad con la línea del tiempo bíblica, encontramos las últimas enseñanzas y palabras de Jesucristo. En Juan 13 Jesús lava los pies de sus discípulos y entramos en los últimos días de la vida en la tierra de Jesús. Y cuando Jesús comienza a dar sus últimas palabras, creo yo que son unas palabras las cuales nos van a enseñar cosas sumamente importantes y que se deben prestar atención, muchísima atención. Y Jesús usa de sus últimas palabras y nos deja la parábola o la enseñanza mejor de la vid verdadera. Y es una parábola
en la cual Cristo está diciendo que Él es el árbol completo y que fuera de Él no hay nada más. Yo soy la vid verdadera. Vid es el árbol mediante el cual se llega al fruto, y su fruto es las uvas. Es decir, las uvas, ¿de dónde vienen? Del árbol de la vid. Y cuando Jesús dice que yo soy la vid verdadera, está diciendo que todo está en Él y que fuera de Él no hay nada más. Es una parábola la cual Cristo está diciendo que Él es un árbol completo y que así como Cristo es el árbol, Dios es el labrador. Es decir, es aquel que se concentra, que su función, que las actividades que Él realiza como labrador es cuidar de la vid. Labrar es hacer en la tierra las labores agrícolas necesarias para poder plantar en ellas las plantas, las semillas y cuidar de su crecimiento, y después de que cuida de su crecimiento, empezar a disfrutar los frutos. Por ende, el mensaje que encontramos en Juan capítulo 15 versículo 1 es que Dios ya realizó todas las acciones necesarias para que Cristo fuera plantado en la tierra, y una vez plantado tuviera ese crecimiento, y después de ese crecimiento tener los brazos, las ramas, y que de esas ramas salieran los frutos. Es decir, un cumplimiento más de que Jesús es nuestro Salvador. Y sigue el versículo 2 diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Por eso, en este versículo incluye un tercer personaje en la similitud que está haciendo acerca de la vid. Y Dios nos muestra que la vid tiene tres partes. La primera, que es Cristo como el árbol completo, y la segunda, los pámpanos. Y para entender un poco acerca de los pámpanos son aquellas ramas las cuales salen del tronco principal. Y hace la similitud de que ustedes y yo somos aquellos pámpanos, aquellos brazos, por colocarlo de una manera más entendible, que salen del tronco principal, que es Jesucristo. Y de conformidad con la redacción del versículo 2 nos muestra que hay pámpanos, los cuales que están en Cristo y tienen frutos, opción 1. Y hay pámpanos que también están en Cristo, y no tienen frutos. Por eso podemos deducir que están hablando de las personas que creemos en Dios. Es decir, este versículo está dirigido para todos nosotros, para los hombres y las mujeres que creemos en Dios. Y a pesar de que las dos ramas están en Cristo, una rama va a ser quitada. ¿Cuál? La que no tiene fruto. Y es que es un proceso normal, amada iglesia. Y las personas que saben de cultivar, de producir, de cosechar, saben que cuando un árbol el cual requiere fruto y le empiezan a salir las ramas y esas ramas no le sale fruto, las empiezan a quitar. ¿Por qué? Porque esas ramas sin fruto les empiezan a incluir un peso innecesario al árbol inicial. Y lo que no sirve, que no estorbe. Por tal motivo, los jardineros o los cultivadores empiezan a quitarlas. En ese mismo sentido, las ramas secas que están en Cristo serán quitadas. Es un proceso normal.
Pero la siguiente parte del versículo es la que a mí me dejó con muchísima inquietud, amada iglesia. Porque como les decía, el proceso natural es que la rama que no lleva fruto va a ser quitada. Y toda aquella que lleva fruto se va a dejar igual, ¿cierto? A eso dice el versículo, ¿verdad? ¿No dice el versículo? Uy, permítame un segundo. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Con qué finalidad? Para que lleve más fruto. Y a mí esa parte del versículo me hizo un clic. Porque dentro de la lógica humana, si una rama está dando fruto, lo que yo tengo que hacer es le quito el frutico y la dejo así como está, porque ya está teniendo un resultado. Sin embargo, acá Dios nos está diciendo lo contrario. Tú tienes fruto, súper, te voy a limpiar. Te voy a limpiar. ¿Y qué significa que lo va a limpiar? Que a este pámpano se le va a quitar el fruto que ya tiene, pero también las demás hojas que lo componen. Es decir, ese pámpano quedará nuevamente limpio. Vendrá el labrador, le cortará las hojas, le cortará las ramas que no son, le quitará el fruto, pasará por un proceso de sufrimiento, pasará por un proceso de dolor, pasará por un proceso de incomodidad. ¿Con qué finalidad? Para que produzca más fruto. Porque en las matemáticas de Dios, si las cosas funcionan, se deben mejorar. Y ese mejoramiento muy seguramente traerá dolor, traerá pruebas, traerá angustia, traerá un poco de zozobra. Pero ¿con qué finalidad? Para que dé mucho más frutos. Y aunque yo no entienda por qué se debe cortar una rama que ya produce, por qué se debe limpiar un árbol el cual ya produce, porque tiene que pasar por un maltrato, quitarle las imperfecciones para que dé más fruto, es un proceso necesario, es un proceso necesario. Es un proceso necesario, es un proceso necesario. Por eso creo y confirmo que en Dios nuestro dolor tiene un propósito. Porque si en este momento tú y yo estamos viviendo una dificultad, una angustia, una tribulación, la cual está afectando nuestro corazón, la cual estamos sintiendo como dolor, es momento de entender y comprender que lo estamos pasando porque Dios está permitiendo esta situación, porque te está limpiando para que el día de mañana des más frutos. Porque si estás en angustia, si estás en problemas, es porque Dios lo está permitiendo, te está teniendo en un proceso, te está llevando por un proceso, te está permitiendo la prueba para que tú y yo el día de mañana veamos más frutos para la gloria y la honra de Él. No nos gusta, quizás nos angustia, quizás no nos agrada el proceso, pero es necesario para que tú y yo, para que la iglesia cristiana querida en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en esta congregación y afuera, vean que podemos dar más y más y más fruto, para que todo el mundo sepa que en Dios nuestro dolor tiene un propósito, que tu prueba tiene un propósito, que tu dolor, que tu angustia, que tu enfermedad, que tu escasez, que el problema en tu casa tiene un propósito. Es formarte, es enseñarte, es que crezcas para que el día de mañana demos más fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Y este versículo me da a entender que nosotros somos los pámpanos que estamos en Cristo Jesús, y que Dios
es nuestro labrador. Y hace ya varios años estábamos en la sala de la casa de mis papás cuando hoy vivía con ellos y estábamos hablando de un tema, y mi papá, el pastor de esta congregación, nos colocaba un dicho y nos decía: si en el camino que tú estás transitando el diablo no se te levanta, preocúpate, porque vas en la dirección contraria. Pero si en tu camino, el cual vas transitando, el diablo se levanta, Dios te está utilizando. Si estamos pasando por angustia, por dolor, por dificultades, es porque Dios está labrando esa vid. Y así como Dios labra esa vid, también está cuidando de ti y de mí como pámpanos, amada iglesia. Y nosotros necesitamos del cuidado de Dios. Yo necesito del cuidado de Dios, y esos cuidados muchas veces incluyen dolor, lágrimas y tristeza. Y aunque desde mi punto de vista no es nada lógico, se necesita cortar lo que no está bien en nuestra vida. Se necesita limpiar los pecados que tenemos aún en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos pulir nuestra fe, la cual se prueba con oro. Necesitamos sentir ese dolor para que seamos perfeccionados en Dios, con el fin de dar fruto a aquel labrador, el cual dio su vida por ti. Pues la prueba ocasiona dolor y sufrimiento, pero no solamente dolor y sufrimiento. La prueba enseña confianza, enseña seguridad, enseña esperanza y una dependencia total y genuina en Dios. Yo no sé qué prueba esté pasando en tu vida, amada iglesia, a los que estamos aquí o a los que están conectados. No sé qué es lo que Dios está permitiendo, pero lo que sí tengo certeza es que Dios lo está utilizando y lo utilizará con un propósito. Es que Dios lo va a utilizar para que tú des el fruto el día de mañana. Yo no sé qué prueba Dios está utilizando. No conozco tu dolor, pero sí sé que en Dios nuestro dolor tiene un propósito. Yo sí sé que en Dios tu dolor tiene un propósito. Dios no es caprichoso, Dios no es indiferente, Dios no es insensible. Yo amo con todo mi corazón a mi hijo, y por ese mismo amor jamás le daré y le entregaré algo el cual le vaya a afectar, porque yo tengo el conocimiento. Dios no es insensible, Dios no es insensato, Dios no es odioso. Dios está permitiendo que pases por tu dolor, porque Él te levantará, porque Él te dará la victoria, porque Él lo usará para que tú y yo le demos fruto el día de mañana. Y con esto no te estoy diciendo que tu dolor se va a ir, que tu angustia se va a desaparecer. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy tratando de decir, amada iglesia, lo que Dios quiere que entendamos en Juan capítulo 15 versículo 10 es que a pesar de que llores, a pesar de que sufras, a pesar de que duelas, eso tiene un sentido. Dios lo utilizará en ti, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia y en el mundo entero. El dolor no pasará, pero sí tendrá un sentido, que al final de la prueba Dios te levantará. El fin de la escasez y de que no sepas qué va a pasar mañana porque no hay dinero permitirá que tú tengas más confianza y seguridad en que Dios es tu proveedor.
Porque el fin de la enfermedad es que vivamos creyendo que Dios tiene nuestra vida en sus manos y cuidará de él. Así ese cuidado no sea como el que tú y yo pensamos o queremos. Porque que Dios nos haya dado una respuesta favorable a nuestra petición es para que vivamos creyendo que Dios sigue siendo Dios aún cuando dice que no. Porque si Dios permite que pasemos dolor en nuestra vida, es porque ese dolor tiene un propósito, que demos frutos para Él. Yo no he entendido muchas cosas que Dios ha permitido en mi vida, pero sí sé que todo lo que Dios me dijo no ayer me ha servido para que esté hoy aquí en este altar siendo usado por Él. No he entendido ni entenderé quizás cómo el dolor ha preparado pastores, maestros, profetas, evangelistas y misioneros. Pero Dios, con la prueba y el dolor que esto ha ocasionado, levantó consejeros, personas sabias y con experiencias para ayudar a las demás personas que pasan por la misma situación. Y le voy a pedir el favor a mi hermano mayor que pase por cada uno de sus puestos. Les va a entregar una hoja. Les va a entregar una hoja que está completamente blanca. Y esa hoja blanca que no tiene nada por un lado ni por el otro, esa hoja blanca en este momento para esta actividad va a representar tu vida en este momento. Y si nos damos cuenta, la hoja está completamente nueva. No utilizamos reciclaje, una hoja completamente nueva. Esta hoja está en unas condiciones óptimas, sin arrugas ni defectos, ¿cierto? La podemos levantar y hacer así y genera un ruido, ¿verdad? Y les voy a pedir un favor, que así como está la hoja, la tratemos de lanzar lo más lejos posible que podamos. Trata de lanzarla lo más lejos posible. Lo más lejos posible que podamos. ¿Fácil o difícil? Difícil, ¿cierto? Y es que arrojar una hoja de papel en su estado natural es demasiado difícil que llegue muy lejos. Y es que las hojas de papel así en su estado natural no tienen en sí un fin y no pueden hacer nada. Y si nos damos cuenta, es una hoja que hace demasiado ruido, pero no cumple una finalidad. Por eso es demasiado difícil utilizar una vida que no ha pasado por procesos, que no ha pasado por dificultades, que no ha pasado por angustias. Ahora, como segunda parte de la actividad, vamos a arrugar la hoja. Todos. Vamos a arrugar la hoja. Perfecto. Lo más bolita que podamos hacer. Eso, lo más bolita. ¿Listo? ¿Ya está todo bien chiquitica? Listo. Ahora nuevamente vamos a abrirla. Abramos la hoja. A ver qué pasó con la hoja. ¿Qué pasó con la hoja? Se arrugó, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se arrugó, ¿verdad?
Y esas arrugas que vemos en cada una de nuestras hojas son las cicatrices que han ocasionado las pruebas, el dolor, la angustia. Y mientras miramos nuestra hoja, quizás podemos recordar cuando estuvimos enfermos, cuando no tuvimos nada de comer, cuando quizás nuestros hijos nos pidieron algo y no teníamos con qué solventarlo, quizás una ruptura amorosa, una decepción amorosa. Quizás podemos ver en esa hoja las cicatrices del fallecimiento de un familiar, de un esposo, de un hijo, de un hermano, de un amigo. Esas arrugas son las cicatrices las cuales han pasado nuestras vidas. Y si volvemos y arrugamos nuestras hojas, volvámoslo a hacer. Les voy a invitar a que miremos qué tan lejos va a llegar esa misma hoja. No importa, láncenlo hacia acá, ya lo recogemos. Lancémosla, 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 lancémosla. ¿Cuál hoja llegó más lejos? Lanza la bolita. Eso. ¿Cuál hoja llegó más lejos? La de la bolita, ¿verdad? La arrugada. Porque una vida que ha pasado por procesos, por angustia, por dolor, llegará más lejos en las manos de Dios. Estas bolitas de hoja representan tu vida y mi vida. Porque cuando Dios nos arruga, cuando Dios nos pasa por pruebas, cuando Dios nos pasa por dificultades, somos mucho más sencillos de llegar lo más lejos posibles en las manos de Dios. Y al finalizar, nos llevaremos nuestras hojitas, nuestra bolita, para que recordemos que en Dios nuestro dolor tiene un propósito. Y si crees que no vas a poder más, recuerda que esa bolita de papel es tu vida siendo tratada para que llegues más lejos y des frutos. Confía, iglesia. Confía. Confía, porque esas cicatrices es una señal de que puedes seguir adelante aunque no entiendas nada. Confía, porque esas cicatrices, esa prueba, ese dolor es para que sigamos creyendo que Dios es Dios y que Él siempre seguirá siendo Dios. Esas cicatrices te van a seguir y te van a servir para que tú sigas viviendo para Dios, aunque tú no entiendas nada. Porque una vida de un cristiano sin cicatrices no es confiable. Porque la vida de un hijo de Dios sin dolor no es una vida de fiar. Porque una vida la cual Dios está glorificando a través del dolor. Porque una vida la cual se repite la prueba y el dolor una y otra vez es una vida la cual sabrá y vivirá creyendo que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Porque una vida llena de dolor es una vida que sabe que cada día puede confiar más en Dios. Una vida que cree en Dios y una vida que está siendo utilizada por Dios. Recuerda Juan 15:2. Recuerda Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Inclina tu rostro en este momento, amada iglesia. Y ahí donde estás,